Queridos amigos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Una bendición, una vez más, poder estar con ustedes en el espacio Óptica Cristiana. Y como siempre, nos reunimos para tocar alguna información que tengamos, ¿verdad? Podemos decir así, circulando, ¿no? Circulando a nivel social. Y hoy tengo como invitado a nuestro querido hermano Pastor César Arévalos, porque también, bueno, él conoció esta noticia, creo que esta noticia se ha expandido por el mundo, muchas personas que, bueno, ni siquiera son cristianas, han escuchado sobre esta noticia, y creo que es por el nivel tan grande de tontería que cometió, en este caso, el que salió perjudicado, ¿no? El que salió perjudicado en esta noticia, el que dio origen a la difusión de esta noticia. Y tristemente, es lo que se difunde, tristemente es lo que se difunde, ¿no? Tristemente es lo que sale a relucir cuando suceden cosas como estas y la iglesia o el nombre de la iglesia, entre comillas, ¿verdad?, está involucrado. Y aclaro, entre comillas, ¿no? Porque está claro que lo que sucede y lo que nosotros vamos a pasar a ver no involucra directamente a la iglesia, pero indirectamente, lamentablemente, podemos decir que sí, ¿no? Bueno, ya vamos a detallar un poco esto, pero antes voy a darle la palabra al hermano César Arévalos, al pastor y teólogo César desde California, Estados Unidos. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hermano, muy buenos días a todos ustedes. Gracias, Pastor Luis, por la invitación y también a los hermanos que están uniéndose a través de su programa por internet en su página. Un saludo a todos. Y bueno, exactamente el tema que usted menciona es necesario aclarar, hablar, porque yo sé que hay gente honesta que siguen a estas personas, pero que realmente están, diríamos, erradas en el sentido de poner su fe en algo que no es correcto. Así que espero que podamos ayudarles en esta hora. Ok, ok, perfecto. Yo estoy aquí compartiendo el link por WhatsApp y ya damos paso a la información. Damos paso al desarrollo de esto porque esto da que hablar, ¿no? Esto da que hablar. Y creo que lo que vamos a hablar no es nada menos importante que la importancia de estar en una iglesia seria, una iglesia con, podemos decir, fundamento, una iglesia con historia también, que es fundamental. Ok, aquí ya compartí. Bueno, la noticia, vamos a empezar a mostrar aquí la noticia, ¿no? A ver, la tengo por acá. Esto llegó a mi país, a Uruguay, a un diario de secular. Y mira, Pastor César, te comento, y le comento a los hermanos que no ven, que mi país es casi secular 100%. O sea, acá en Uruguay no se mezcla religión, los diarios no hablan de iglesia, no hablan de nada. Acá no vas a prender un canal televisivo para ver un programa cristiano. No hay. O sea, acá es todo secular. Pero tristemente, cuando se habla de algo, entre comillas, religioso, algo que tiene que ver con la iglesia, es para colocar cosas que no están muy bien que se digan, ¿no? Como para ensuciar la reputación de la iglesia. Así que, bueno, vamos a ver esta noticia. Vamos a cerrar ahí. Bueno. Quizás el pastor César no la pueda ver porque no la estoy compartiendo por Zoom, la estoy compartiendo por el canal. Ahora los hermanos que nos están viendo por medio de Facebook o por
podrán ver que estoy compartiendo aquí la noticia. O poder verla porque la tengo en el monitor, que está un poco más lejano. Bueno, la noticia dice lo siguiente. Este es, como ven, dice Montevideo Portal, es un diario virtual de mi país, Uruguay, ¿ok? Es un diario virtual de mi país, Montevideo Virtual. Dice, resurrección de Cristo le falló la segunda parte. Yo no sé, sinceramente, esto para algunas personas le puede causar gracia, pero es triste que diga aquí pastor, ¿no? Y por supuesto, pero vamos a la noticia. Dice, pastor africano quiso imitar la muerte y resurrección de Cristo, le falló la segunda parte. Acá es un poco de ironía de parte del diario, ¿no? El zambiano James Sakala se hizo enterrar vivo y anunció que resucitó. Acá tenemos imágenes donde se está acabando el pozo donde el pastor sería enterrado, ¿ok? Eso fue tomado antes. Dice, James Sakala, pastor de una iglesia cristiana de Zambia, fue encontrado muerto después de pedir como Jesús. Pastor de la iglesia Sion de la ciudad zambina de, bueno, de allí, de dicha localidad, saca vida luego de pasar 3 días sepultado, como el hijo del Dios, el religioso de 22 años. Aló, aló. Because Pastor Puri and his congregants realized a Jesus alive resurrection in the Christian circles had gone horribly wrong. So we are here at actually Zion Spirit Church just to get the facts on what exactly happened in as much as his death is concerned. Anatuluka nukatenga kasu ku nyumba. So akatenga kasu lija ng'ambo okumba. Muy bien, queridos amigos, ahí ustedes podían ver la noticia, ¿no? La noticia
desde el país mismo donde sucedió esto, ¿no? Zambia. Es terrible. Pastor, bueno, ahí teníamos la noticia, ¿no? Estábamos leyendo, incluso vimos el video, porque esto es de fuentes confiables, donde se ha difundido esta terrible noticia de un hombre joven, 22 años, que por total ignorancia, por total locura, se hace enterrar vivo creyendo que va a resucitar, creyendo que él va a salir de la muerte, ¿no? Que va a poder salir de esa tumba. Qué horrible, qué terrible. Y esto nos da lugar a la conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias negativas de las sectas y falsas iglesias. Sí, es triste tener que decirlo así, pero es la pura realidad. No son iglesias verdaderas, no son iglesias sustentadas en la palabra de Dios. Una iglesia sustentada en la palabra de Dios no induce a la gente a hacer este tipo de locuras. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Pastor, entonces, ¿qué nos puede decir usted como un teólogo, un hombre que ha estudiado sectas y religiones, sobre este tipo de comportamiento, sobre la parte negativa que encontramos en el crecimiento de estas denominaciones, de estas religiones sectarias, de estos movimientos que generalmente son neopentecostales, que están por ahí esparciéndose y vemos por todas partes y que de verdad están transmitiendo ideas de este tipo? Sí, claro, es realmente algo que parte de su origen, de su naturaleza, lo que muchos de los seguidores de esta secta pentecostal, cuando digo secta, es referente a que está dividido en cantidad de grupitos pequeños, diferentes nombres, pero todos tienen el común denominador de creer, por ejemplo, una distorsionada idea de lo que es sanidad y de lo que es milagros y de lo que es el Espíritu Santo. Desde sus inicios, el pentecostalismo que nace aquí en los Estados Unidos a principios del siglo XX, estamos hablando de 1900, 1901, 1906 en los Estados Unidos. El pentecostalismo siempre ha sido un grupo extravagante. ¿Extravagante en qué sentido? En el sentido de que no nace de una reflexión teológica, nace más bien de una reacción emocional, que es diferente. No una reflexión teológica, sino de una reacción emocional, en donde la gente, sus líderes, ven al Espíritu Santo como una especie de amuleto activo, en donde la superstición, aunque parezca mentira, juega un gran papel ahí, ¿no? Y esto tal vez es duro para sus seguidores, pero hay que decir la verdad. Hay superstición, hay ignorancia, no hay una teología bíblica sana. Entonces el Espíritu Santo se convierte como en el amuleto en el sentido de que todo se espiritualiza más allá de lo que la Biblia inclusive enseña. Entonces, estos casos, por ejemplo, de esta persona, sí, estaba leyendo, que él pide a su congregación que lo enterren vivo, siguiendo el ejemplo según de Jesús. Inclusive muchos de su congregación estaban leyendo, estuvieron dudosos, no quisieron participar, sus propios, pero otros sí, otros dijeron, bueno, si él lo dice, vamos, lo amarraron las manos todavía y le ponen, porque el pastor, según dice ahí, insistía, ¿no? Voy a hacer igual lo que Jesús hizo, demostrar que sí se puede resucitar. Ahora, esas locuras, como usted mismo dijo, pueden causar risa, pero no es la primera vez. Aquí en Estados Unidos he visto casos muy lamentables que resultan lamentablemente en muerte, por ejemplo, de niños, ¿no? Donde los padres pentecostales de estas sectas creen que sanidad cuando dicen textos, por ejemplo, de Isaías, por su llaga fuimos sanados. Ellos lo aplican de una manera totalmente errónea, porque así les enseñan sus líderes, y el niño que necesita atención médica urgente, ni siquiera le dan la mínima fundamento o básico de medicina, y con oración y sacando demonios, oración, sacando demonios, inclusive golpean al niño el cuerpo porque dicen que el demonio se le metió al niño. Estoy hablando de niño de meses, ¿no? Claro, indudablemente va a morir.
¿no? Entonces la pregunta que se hacen las autoridades, ¿no? Dicen, ¿de dónde saca esta gente estirea? ¿No? La gente que no es cristiana en absoluto, van a decir, oh, así son los cristianos, oh, mira lo que creen ellos, o sea, son gente totalmente irracional, o sea, esto da lugar, como se dice, a que la gente que no conoce o que no le importa la religión o que es enemiga de la religión, diga, así son los cristianos. Totalmente hay una palabra que se dice canutos, o sea, están locos. Esta gente es canuta, o sea, está loca, no piensa, es ignorante. Gente que vive tal vez no, ni siquiera en la Edad Media. ¿Dónde vivirá? Entonces, ellos son el símbolo, entre comillas, de lo que es cristianismo para el mundo. O sea, lo que pasó con este pastor, y lo dicen pastor pentecostal o cristiano, lo que sea, es la figura de lo que representa el cristianismo. ¿Me entiende? Según eso. Pero sabemos Sí. que no es así. Son grupos, y lamentablemente son grupos que están diseminados en todas partes. En América Latina, México, Centro y Sudamérica están diseminados. Tenemos que recordar a los amigos pentecostales. Recién en 1945, mire, 1945, bueno, no hace mucho, fue aceptado el pentecostalismo como parte de la iglesia evangélica en los Estados Unidos. Por más de 60 años, pentecostalismo fue rechazado porque lo veían como un grupo sectario, herético. Inclusive hay grupos que todavía no son aceptados plenamente. Lo que ayudó al pentecostalismo a partir de 1940 es que comenzaron ya a estudiar las escrituras. Sus líderes ya estudian las escrituras, ya comienzan a ser un poco más, diríamos, académicos, póngale así, ¿no? Pero su historia, sus raíces, su teología todavía vive y da lugar, por ejemplo, a estas extravagancias que, dicho sea de paso, si alguien está escuchando y no es pentecostal evangélico, quiero decir esto, eso no representa cristianismo. Eso no representa lo que enseña la Biblia. Eso no representa una teología sana, básica, sólida, fundamental en escritura. Eso representa simplemente una aberración mayúscula de la teología reformada y de la práctica reformada cristiana y bíblica. Ni siquiera en grupos muy rústicos evangélicos se cree en eso. Esto ya es una aberración total. Y lamentablemente no es un grupo chiquito. Eso en muchas partes creen lo mismo. Creen que, como en el caso que le dije, aquí en Estados Unidos hay cantidad de casos, muchos padres en la cárcel porque dejaron morir a sus niños, golpeándoles pensando que tienen el demonio poseído, diciendo que si tú le das una aspirina o una pastilla, estás violando, estás negando al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene que sanarle, sea lo que sea. Y si se muere, inclusive hay casos como este, donde mueren, el cuerpo lo guardan en su recámara por 3 días pensando que el niño va a resucitar. O sea, esto no es tanto nuevo, hay gente que cree y eso se tiene que denunciar y decir, no es absolutamente cristiano, no representa la doctrina cristiana. Ok, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y esto es o sea, algo mínimo de lo que sucede dentro de este mundo tan loco como estos movimientos que, bueno, dicen actuar por el poder de Dios. Ellos dicen actuar por el poder de Dios. Bueno, mira, yo conocí este mundo también carismático y me acuerdo de algunos eventos que, bueno, no fueron trágicos como este, pero sí que fueron un tanto locos. Por ejemplo, señoras que supuestamente los pastores las llamaban adelante porque iban a recibir el milagro de la visión, ¿no? Señoras que tenían problemas de la vista, entonces las llamaban adelante y le decían, el Señor va a devolverte la vista. Deme sus lentes y lo vamos a romper por la fe. Tenemos que romperlo por la fe, romper sus lentes, porque ya no va a necesitar más los anteojos. Ya no necesita más los anteojos, lo rompemos. La cuestión es que le rompían los anteojos, que acá en Uruguay sale plata poder hacerse unos anteojos, y creo que anda cerca de unos $200 o más, dependiendo del tipo de lentes. Y después la señora
viene a reclamar los lentes o denuncia a la iglesia porque le rompieron los lentes porque nunca vio mejor. Entonces, esto es terrible. Pero después tenemos casos más trágicos. Acá en Uruguay pasó de una señora, supuestamente recibió una palabra de Dios, de un profeta. Esta señora tenía cáncer, estaba bajo tratamiento, se estaba haciendo quimioterapia. Recibió la palabra de un profeta de que Dios le arrancaba el cáncer y que por la fe ya no tenía que volver al médico. No se hizo más la quimioterapia, pasó el tiempo, se recibe una llamada y era la llamada de el hijo diciendo que no pasaran más porque los testimonios lo pasaban, ¿verdad? Por una radio. Entonces dijeron, no pasen más el testimonio de esta señora porque es mi madre y falleció de cáncer por culpa de la iglesia. Se dejó de hacer el quimioterapia. Cuando se dio cuenta, el cáncer ya estaba en todo su cuerpo y murió. No quiero que pasen más eso porque eso es mentira. La mujer nunca se curó. Mi madre nunca se curó, murió de cáncer. Y bueno, esto es muy común dentro del movimiento carismático, porque si nosotros vamos a ponernos en la situación de una persona que tiene una enfermedad y le dicen que Dios le está diciendo que se está curando de la enfermedad, ¿cómo sabe que eso es de Dios o no es de Dios? Y más cuando le dicen que si duda de la palabra de Dios es pecado y eso no es fe y eso es peor todavía. Entonces ponen a la persona psicológicamente en una situación un tanto complicada, porque las personas que concurren a este tipo de lugar no conocen la Biblia, no están iniciando, pero lamentablemente, por supuesto, ahí no hay inicio ninguno, ¿no? Es lo único bueno que tienen las personas es la palabra de Dios en sus manos, pero si no la leen, son engañadas muy fácilmente. Y estas personas caen, ¿verdad?, en este tipo de subjetivismo y terminan siendo dañadas, y también la familia es dañada. ¿Cómo le predicamos al hijo de esa señora a Dios? ¿Cómo le hablamos de Dios al hijo de esa señora que murió de cáncer por haber dejado el tratamiento porque en una iglesia le dijeron que Dios la curaba? Es terrible, ¿no, pastor? Una cosa que se me viene a la mente, aparte de estas sectas pentecostales, es que ellos ponen a Dios, el Espíritu Santo y Jesús es un capricho para ellos. O sea, ellos dicen, aquí dice que lo tiene que sanar, porque aquí dice que por su llaga somos sanados. Así que él tiene que sanar. Dios, tú dijiste, tienes que sanarlo. Tienes que sanarlo. A ver, todos a orar. Todos a orar. Tiene que sanar. No le den medicina, boten toda la basura, pero está con fiebre, está con escalofrío. El niño está convulsionando. No, aquí dice, si tienes falta de fe, pídele a Dios que Él te va a dar. O sea, si te das cuenta, ¿cómo te digo? Hasta cierto punto se llega a una locura. Las personas que son adherentes a estas sectas, no. Las personas que son adherentes a estas sectas tienen una disfunción psicológica, o sea, viven una realidad paralela. ¿No? Se salen de la realidad misma, crean una realidad mental, y en esa realidad mental es peligrosa porque es la misma realidad que los criminales que matan se crean. El criminal que mata, el asesino, el hombre que mata, ¿no?, el delincuente común, es alguien que crea una realidad y para él matar es tan fácil que inclusive no tiene sentimiento de culpa. Por eso comete esos crímenes. Dentro de estas sectas, estas personas se crean una realidad aparte, en donde número uno son los escogidos, es la verdadera iglesia, y Dios está al capricho de ellos. Ni siquiera ellos se dicen, bueno, yo me someto a Dios. No, Dios tiene que hacerlo porque lo dijo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú dijiste lo importante. Ellos no conocen la historia. Y es lo que yo siempre digo a la persona. Oh, yo voy a meterme aquí. Averigua quién lo creó, de dónde viene, qué es lo que enseña, quién es su fundador. Ellos dicen, bueno, aquí estoy con el Señor, el Espíritu Santo me habla.
Ese es otro problema totalmente psicótico ya de personas esquizofrénicas, porque ellos creen. O sea, es bien difícil entrar en la mente, razonar con alguien que te dice, ¿sabes qué, hermano? Dios me habló. Si tú le dices, ¿sabes qué? Es que Dios, no, es como hablar con una pared, literalmente. No escucha razones, porque para él lo que sirve es Dios me habló, Dios me mostró, yo vi con mis ojos, yo escuché una voz. O sea, síntomas esquizofrénicos que ellos cuanto más se les dice, vamos a estudiar la Biblia, no creen. Es más, la misma Biblia que ellos dicen, lo cual no es así, y dice, pero tú le explicas bien, dicen, no, eso no dice. No, 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 aquí dice esto. O sea, es ellos, gente que no tiene educación, gente que nunca ha estudiado la Biblia como tiene que estudiar, pero se creen con una autoridad inclusive más que sobre los apóstoles. Por eso que es fácil para ellos decirse, yo ahora soy apóstol, ahora yo soy profeta, o mi esposa es profetisa, visionaria, nosotros vemos visiones todos los días. Y sí, sí lo hacen, sí lo ven, pero creados de su propia mente. Ese mundo paralelo del pentecostalismo es un peligro para la sociedad. No, es un peligro de verdad. La gente se trauma, los padres se trauman, mujeres traumadas, esposos, hijos, hijas. O sea, no es saludable socialmente, no es saludable, ¿no? Y eso se tiene que decir y como cristianos se tiene que inclusive advertir y prevenir que las personas que están ahí o estudian la Biblia de la forma como tiene que ser, porque si quieren aprender, pero no van a poder aprender si están en un movimiento o grupos sectarios donde creen que sanidad implica que Dios tiene que hacerlo como ellos quieren que lo haga, ¿no? Y crean un sentimiento de culpa porque si tú le das una aspirina, una pastilla a un joven niño que tiene fiebre, no tienes fe, tú no tienes fe, arrepiéntete, a ti te ponen como el causante de la enfermedad. Y realmente eso causa un gran problema y ya vemos aquí el resultado, hasta inclusive mortal. Exacto. ¿Sabes, pastor, que acá en mi país, Uruguay, hay una idea un tanto vaga en la mente de la sociedad, ¿no? Que nace, creo que del catolicismo, podemos decir así, la idolatría al templo, ¿no? Al templo. Vemos a un templo y lo vemos sagrado, ¿no? Un templo cristiano. Se dice iglesia, para nosotros es sagrado. O sea, que diga iglesia ya muestra un tipo de poder divino, ¿no? Entonces, las personas tienen esa idea en la mente y cuando pasan por cualquier calle y ven una iglesia, iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia metodista, iglesia adventista, iglesia, bueno, la que sea, ¿no? El Salón de los Testigos de Jehová, no importa. Pero si es iglesia, ahí está Dios. Ahí, eso es sagrado. Voy a entrar un ratito para recibir la bendición de Dios. Y esto yo creo que es lo que inicia todo lo demás. Porque en la mente de las personas, el simple hecho de que un local tenga forma de iglesia o diga iglesia, ya lo hace sagrado. Después, si se dice locuras o no, es otro tema. Incluso yo he hablado con personas que han supuestamente estudiado teología, pero en estos movimientos, ¿no? Esa teología bastante recortada y podemos decir manipuladora. Ellos dicen, por ejemplo, no, Luis, nosotros no enseñamos a la gente a ir a mirar a lo que hace el pastor y lo que dice el pastor. La gente tiene que ir por Dios. La iglesia es la casa de Dios y la gente va por Dios. Y esta es la idea que creo que está no solamente en el mundo religioso, sino incluso en el mundo secular. Una iglesia representa algo sagrado. Si dice iglesia, está Dios o hay algún poder divino. Y creo que esta es la mayor equivocación que puede tener un individuo en su mente, pastor. Sí, no, claro, exactamente, ese es el problema. Recordemos de que a los amigos
que son pentecostales y también amigos evangélicos, porque es en el evangelicalismo donde entra el pentecostalismo, ah, tienen que saber esto. Yo quiero que sepan su historia. Es como a usted, hermano, cuando nos conocimos. Una de las preguntas que le hice, hermano, ¿de dónde es usted? ¿De qué país? ¿Y qué si usted me hubiera dicho, sabe que, hermano, no me importa el país, no sé mi nombre, no me pregunte mi edad, ni mi papá, ni mi mamá, no quiero yo existo y se acabó? Oiga, yo hubiera dicho, no, este hermano tiene un problema, que alguien le responda a eso, no está bien de la cabeza. Bueno, el pentecostalismo es lo mismo. El pentecostalismo es lo mismo. Ellos tienen que saber, amigo pentecostal, pregúntese cuándo inició su secta. Directa. Y no se enoje cuando digo secta, porque secta viene de sectores, un pedazo, un grupo. ¿Quién lo fundó? Si usted dice, oh, lo fundó fulano de tal, ok, pregúntele cómo él entró ahí, porque tiene que haber un origen. Por ejemplo, como tú dijiste, Uruguay, si no es religioso, menos pentecostal, no hay tradición pentecostal en Uruguay. Entonces tiene que haber habido alguien que trajo. ¿Por qué entraron ahí? ¿De dónde sale su doctrina? ¿Por qué usted cree eso? De acuerdo a las escrituras, eh, el Espíritu Santo, por ejemplo, que es el tema de todos ellos. ¿Cómo sabe usted que es el Espíritu Santo que le habla a usted? ¿Cómo sabe usted que Dios tiene que hacer milagros solamente porque usted dice, bueno, aquí dice? Es más, ese texto, por su llaga fuimos sanados. ¿Cómo sabe que eso se aplica a sanidad? Porque ahí no veo ningún mandato garantizado que Dios diga cada vez que tú me digas, por tu llaga son sanados, yo automáticamente, de una forma mágica, voy a sanar. No dice eso. En ninguna parte dice eso. No, pero dice Santiago, llamarás a los ancianos y pondrán aceite y los enfermos sanarán. Bueno, estamos hablando de hace 2000 años. Ellos no eran pentecostales para iniciar. El pentecostalismo nace en los Estados Unidos hace como 100 años. Y número dos, pentecostalismo no se llamaban ancianos, o sea, presbíteros. Cada uno era un líder que se levantaba, entre ellos mismos se autodenominaban líderes, y prácticamente su teología no va de acuerdo ni siquiera a los apóstoles. Entonces, los amigos pentecostales tienen que entender usted que usted está en una secta en donde no le están enseñando la palabra de Dios y las escrituras, es la verdad. No se enoje, no se enoje, no se enoje, le estoy diciendo la verdad. Pero que hay solución a eso. La solución es que sí se puede llegar a entender, conocer las escrituras en una iglesia sana, con doctrina bíblica fundamentada, en donde usted va a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene usted que saber, porque de lo contrario usted va a estar metida siempre en un grupo sectario, creyendo teología rara, ¿no? Creyendo algo que no es lo que la Biblia dice, por más que lleve la Biblia. Porque testigos llevan su Biblia, mormones llevan su Biblia, adventistas llevan su Biblia, un montón gente unicitaria que niega otras cosas fundamentales, también dicen leer la Biblia. En otras palabras, casi todos dicen creer la Biblia, pero lo creen mal, no le entienden, enseñan cosas totalmente raras, descabelladas, y que lleva justamente a prácticas como el tema de hoy, de esta persona que quiso imitar a Jesús resucitando a los 3 días. Solamente una persona que está literalmente mal de la cabeza puede hacer eso. Amén. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo me he encontrado con personas que lamentablemente en este tipo de discusión involucran el pensamiento relativista de hoy, ¿no? Y empiezan a decir, pero al final y al cabo, cada uno que crea lo que quiere, vos seguís con tus ideas, yo sigo con la mía, aquel que siga con la de él, y involucran el relativismo que primero, para ser cristiano tendríamos que ver qué tan bíblico es este tipo de pensamiento, ¿no? Que cada uno ande por la vida pensando como quiera, ¿no? Empezando por ahí, ¿qué tan bíblico sería en una conversación involucrar un pensamiento relativista, ¿no? Donde es válido cualquier forma de pensar, tu forma de pensar es válida, mi forma de pensar es válido, o sea, no importa lo que digas, lo importante es que lo digas.
¿no? Y eso es una otra locura más. Pero bueno, sabemos que el tiempo se nos va y esto da para hablar y, y poder conversar sobre todo lo que sucede en este sector, daría para muchas horas de conversación, ¿no? Pero la idea es simplemente mostrar lo que puede causar este tipo de movimiento en personas que desconocen la palabra de Dios. Y como en una oportunidad dijo uno de mis profesores, el profesor de griego, si usted no conoce el billete de 100 pesos, ¿cómo sabrá identificar el billete falso de 100 pesos? Para conocer que algo es falso, debe de conocer el verdadero. Claro, Bueno, así también sucede con la palabra de Dios, ¿no? Hay que conocer la palabra de Dios para después identificar lo que no es palabra de Dios. claro. No es simplemente ir a la iglesia y leer el Salmo 91, ¿verdad? Todos los días. O como incluso un pastor hacía en broma una farándula, ¿no? Porque también es de estos movimientos y creo que de alguna manera representaba lo que se practica en su propio movimiento. Él decía, por ejemplo, el anuncio de las reuniones, de los cultos, de las campañas, no sé cómo le llaman, Ajá. día domingo, el manto del Señor. Ok. El próximo domingo, el manto del Señor 2. Y para el otro próximo, el retorno del manto del Señor. Ok. Pero pero es esto lo que pasa, Sí, literalmente. sí, No sí, hay sí. enseñanza bíblica, No, no no, hay claro. teología, no Exacto. hay doctrina. Son simplemente algunos pasajes leídos fuera de contexto y 15 minutos de sermón, que no se le puede llamar sermón, y 20 horas de canciones, salto, sudor y profecía y lo otro, ¿no? Pero Sí, es sí. triste, pero es verdad. Sí, Es sí, triste, así. pero es una realidad que sucede ahí. Pastor, usted me estaba comentando, acá como que vamos a cambiar un poco de tema, pero seguimos dentro de lo mismo porque tiene que ver mucho con la interpretación apocalíptica, que también ha dado lugar a muchas locuras dentro del pensamiento carismático, donde en muchos lugares han vendido sus casas, han vendido sus muebles, han vendido sus camas, han vendido sus mesas y sus sillas, porque Cristo volvía. No, Cristo vuelve, el Apocalipsis. El Apocalipsis. Sé que tú todos los sábados estás enseñando Apocalipsis, ¿verdad, pastor? Exacto. Exacto, exacto. No, y te olvidaste otra cosa. No solamente vendieron, sino también regalaron al perrito, regalaron al gatito, al conejito, se lo regalaron porque ya ellos no podían darle de comer. Así que, así es. Exacto. Los sábados, como hoy, tengo un grupo de estudio referente al libro de Apocalipsis, enseñando qué es lo que Juan enseña en el libro de Apocalipsis, junto con Mateo 24, el sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, y entra dentro de la categoría de profecía. Es exactamente dentro del pentecostalismo evangélico. Ellos ven estos como algo futurista, por ejemplo, para nuestro tiempo. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Señal de que Cristo está a la vuelta de la esquina. El rapto secreto viene en cualquier momento porque aquí hay pandemia. La Biblia dice, habrá pestes en diferentes lugares. Esta es una peste, esta es una pandemia, así que ya. O guerra, o Afganistán, el Medio Oriente, Israel también, porque dice, habrá guerra, ya viene, ya viene. O hubo terremoto en Haití, se cumplió porque dice, habrá terremotos en diferentes lugares. O sea, tenemos terremotos, tenemos guerra, tenemos pandemia. ¿Qué más? O falsos cristos. Interesante, porque cuando ellos hablan de falsos cristos y herejías, el grupo de ellos, ¿no? Pentecostales, promueve eso. ¿Cómo lo promueve? ¿No? Promueve a través de falsas enseñanzas, mala interpretación de la Biblia, autoponiéndose. Ellos creen, por ejemplo, en sus profetas, creen que son apóstoles, creen que la mujer puede ser apóstola, profetisa, ¿no?
Entonces, y como te dije, es un mundo paralelo que ellos creen. Y dentro de la profecía, interesante porque ellos manipulan también el libro de Apocalipsis. Ellos mismos, sin que entenderlo bien, dicen, no, oh, hay estos eventos, entonces aquí se está cumpliendo, ya estamos en los últimos tiempos. Sin entender el contexto que fue escrito Apocalipsis, sin entender por qué escribió Juan, a quién escribió Juan, qué año escribió Juan, a qué se refiere, en qué tiempo. Hacen del libro Apocalipsis un libro de caricatura más fantástico que cualquier otro programa de Hollywood. Entonces, lo que estamos haciendo los sábados es estudiar y créeme que es un buen tiempo para conocer la Biblia. Si alguien está interesado realmente conocer el libro de Apocalipsis, cuál es el mensaje que Juan está hablando, también con Mateo 24, que es un pasaje abusado por los dispensacionalistas pentecostales, eh, va a ser de gran ayuda. Muchas personas se están beneficiando, conociendo, sacando esa idea inclusive de miedo, que oh, me dijeron de que va a venir una bestia. ¿Dónde está la bestia? Tiene 7 cabezas. Yo quiero verla, la bestia, no quiero verla. O sea, todas esas ideas fantásticas, ¿no? La gente tiene y hasta sueña. Una vez me escribió una persona, me dijo, yo sueño con la bestia todos los días. Sí. Oiga, ¿se imagina una persona soñando con la bestia todos los días? No, este es tremendo. No, muy fuerte. Bueno, en la primera iglesia que yo participé, por mucho tiempo se decía que que la televisión era la bestia. Y yo me acuerdo perfectamente que el pastor, el fundador de esa iglesia, decía que la antena, porque claro, las antenas viejas, las teles viejas, tenían la antena esa que se le ponía Sí, arriba, sí. eran como 2 cuernitos. Entonces decían que eran los cuernos de la bestia. Pero Ok, después, claro, la tecnología cambió, ¿no? La tecnología cambió, ya no había más antena de ese tipo, era todo por cable. Y bueno, algunos en tono de broma decían, se ve que le cortaron, se ve que mocharon a la bestia. Porque claro, claro, ¿qué pasó con los cuernos de la bestia? sí. Se la quitaron. Pero era un tipo de locura que se manifestó mucho acá por estos lados de América, que también hubo una época donde el desodorante era pecado, perfume era pecado, donde todo era pecado, ¿verdad? Yo creo que no había nada que no fuera pecado. Y bueno, lamentablemente a muchas personas le ha tocado vivir ese tipo de situación. Algunos quizás pudieron abandonar ese tipo de doctrina totalmente opuesta a las escrituras, otros quizás aún siguen atrapados ahí. Otros de repente han evolucionado esa doctrina y han creado otra doctrina un tanto peor. Yo me acuerdo que por acá, por esta zona del mundo, al principio como que el mensaje que arrastraba gente era Cristo viene, arrepiéntete, el Señor viene, Apocalipsis, el rapto secreto, el arrebatamiento. Pero después la gente ya no se movía, ese mensaje no le movía un pelo a la gente. ¿Y cómo Ok. traemos gente a la iglesia? Empezaron ven a la campaña de la prosperidad, ven a Ok. recibir tu casa, ven a recibir tu auto, ven a recibir la moto. Y después empezaron a hacer ventas. O sea, la iglesia evangélica que tanto criticó a los católicos por vender indulgencias en una época, ahora vendían el aceite santo, la harina, el jabón de la descarga, la escoba para barrer el mal. O sea, terrible, ¿no? O sea, terrible. Podemos decir que es un tipo de espiritismo mezclado con Biblia. No con Superstición. doctrina, sino con Biblia. Exacto, exacto. Esa es la definición correcta. Y bueno, la gente estaba ahí creyendo que, o sea, el mensaje es este. No importa si vivís en pecado, en adulterio, si estás en el mundo, si no querés nada con el Señor, pero teniendo el aceite sagrado en la bolsita, no importa. Te lo pasás el día que tenés un dolor y se va la enfermedad. Venía a buscar la prosperidad de la casa, el auto.
No importa si estás en pecado, no importa si estás perdido. O sea, la iglesia cambió incluso su propio mensaje, la iglesia evangélica, ¿no? Antes era una iglesia que decía que había que vivir dentro de un globo para poder recibir el favor de Dios. Ahora no, ahora Dios te favorece y no te mencionan nada sobre un compromiso con Dios. Es carta abierta, o sea, todo el que entre el domingo va a recibir bendición y prosperidad. Un mensaje que se opone a lo que ellos antes anunciaban. Ahí vemos una evolución que no sé si es peor o mejor, porque cualquiera de los dos mensajes era una locura de todas formas, ¿no? Pero bueno, la idea es poder ayudar a ese sector, mostrarles que hay un mensaje coherente, bíblico, cristocéntrico, apostólico, fundamental, con historia y que ha trascendido por siglos, que no ha nacido en 100 años atrás, sino que ha trascendido los siglos, desde siempre está el mensaje de Dios a los hombres. Pastor, no le robo más el tiempo. Simplemente extiendo la invitación a los hermanos que nos ven por medio de YouTube, por medio de Facebook, que nos escuchan a través de nuestra audición, que si quieren ser parte del grupo de escatología bíblica junto al pastor César Arévalos de California, Estados Unidos, pueden ponerse en contacto porque es un grupo de bendición para aquellos que quieren aprender sobre el Apocalipsis. Apocalipsis y Mateo 24, que son los paralelos y que se está estudiando junto al pastor los días sábados en su grupo y que también tendrán los links para ver todos los audios pasados, ¿no? Para que no se queden simplemente con lo que ya se viene hablando, sino que puedan volver un poco atrás y empezar la secuencia. Siempre podemos hacernos un tiempito para aprender la palabra de Dios. No hay peor ciego que aquel que tiene los ojos y no quiere ver, dice el texto, ¿verdad? Un profesor decía que hay personas ignorantes y hay personas que tienen falta de curiosidad, pero el peor de los casos es cuando tienen las dos cosas. No son ignorantes y no tienen curiosidad tampoco, o sea, no quieren aprender, no saben, pero no quieren tampoco. Así que la puerta está abierta. Se le está dando herramientas a las personas para que escuchen, aprendan y la invitación está extendida para que todos aquellos que deseen aprender puedan hacerlo. Y no te robo más el tiempo, pastor, muchas gracias, bendiciones y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, hermano, también por la oportunidad y esto va a seguir y como también decirles que los martes y los jueves en tu programa seguimos estudiando. Pueden unirse las personas que quieren saber más martes y jueves. Usted les va a estar anunciando la hora y también a los hermanos que se unieron primera vez, a las personas que por primera vez. El propósito es ayudarles, el propósito es que conozcan las escrituras. Bueno, pasen un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Amén, bendiciones.